Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. ¿Cuáles son los beneficios de prevenir riesgos laborales? ¿Y qué pueden hacer las empresas IMEX para evitar estos riesgos? Mi objetivo es que encontremos respuestas a estas preguntas al final de este episodio. Mi nombre es Diana López, trabajo como directora de Mercadotecnia de Ventuc y soy parte del grupo de conductores de este podcast. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Radio Incomex. El día de hoy nos acompaña la abogada laboral Marité Villanueva, Top Voice de LinkedIn, abogada laboral por más de 18 años, reconocida por Legal 500 y con experiencia como directora de RH in-house. Marité, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. No, Diana, a ustedes. La verdad me encanta que me hayan invitado. El tema laboral, pues algo que me apasiona y que es el pan de cada día de las empresas. Entonces, feliz de poder venir a aportarles un poquito. Sí, muchísimas gracias por darte el tiempo. Y bueno, sé que dije brevemente una intro, pero cuéntanos más acerca de ti y de tu trayectoria. Yo soy abogada laboral. Realmente llevo casi 20 años de trayectoria profesional, pero como laboralista los últimos 18. Actualmente trabajo para una firma internacional que se llama Greenberg Traurig. Está rankeada en las 5 mejores posiciones en Estados Unidos y yo trabajo en la oficina de México. Durante mi experiencia profesional tuve la gran fortuna de trabajar in-house como directora de recursos humanos. Realmente me invitan como abogada laboral in-house porque iban a empezar a hacer muchas adquisiciones y la empresa iba a crecer muy rápido, pero dentro de mis funciones al final también fue operar la parte de recursos humanos y creo que fue para mí la primera conexión con el otro lado de la moneda. Como que a veces como abogados es muy fácil hacer recomendaciones, oye, haz esto y esto, pero realmente cuando te enfrentas a la dificultad que es trabajar con la gente todos los días, lo difícil que es implementar una cultura, lo difícil que es cambiar un hábito, la verdad es que fue muy satisfactorio y sobre todo complementó muchísimo mi expertise. Entonces, pues tengo esas dos caras de la moneda. Ay, padrísimo, padrísimo. Y también estás trabajando con hermanas, ¿no? Si bien recuerdo. Sí, con hermanas, realmente fui su ángel inversionista, así es como todo empezó. Bueno, primero fui miembro de la comunidad, después tuve la oportunidad de ser ángel inversionista y pues les apoyé durante un tiempo con la parte de desarrollo de cultura, de mejores prácticas, de cómo prevenir riesgos laborales, cómo desarrollar cultura. Entonces también he tenido la oportunidad de estar ahí con ellas. Wow, padrísimo, me encanta. O sea, me encanta que también el conocimiento que has obtenido en el área corporativo lo fuiste a aplicar como a ese que es como un proyecto más social, ¿no? De empoderamiento a mujeres y me encanta, no me fascina. Pero bueno, vamos a platicar un poco de, como dices, de los riesgos laborales y me gustaría iniciar con el concepto, ¿no? ¿Cómo definirías tú lo que es el riesgo laboral? Pues mira, no tengo una definición como tal, pero lo que les puedo resumir es que el riesgo laboral es algo que provoca un perjuicio para la empresa, porque aquí todos son empresas. Entonces, todo lo que te genera un perjuicio puede ser una multa, perder un juicio, la rotación, tu reputación, perder clientes. Entonces, todo lo que genera un perjuicio hacia la empresa yo lo considero como un riesgo. Sí, y qué importante, ¿no? Tomarlo en cuenta como si la cultura va más allá de no, nada más que sea un lugar divertido y que las personas se sientan a gusto, o sea, realmente tiene repercusiones económicas y pues legales, ¿no? O sea, si eso no se cuida y se pone como prioridad. Y bueno, antes de irnos a lo demás también, sé que hay como que clases de riesgos laborales que luego la autoridad clasifica, no sé si tienes esos en la mente que nos puedas platicar. Pues mira, yo entiendo los riesgos laborales como algo muy global, que pueden detonar por diferentes causas. Pero para la autoridad el riesgo laboral es algo que provoca el hecho de que tu trabajador trabaja ahí, o sea, por el hecho de su trabajo. Entonces, sabemos que pueden suceder accidentes, pero si son con motivo de su trabajo o por estar dentro de las instalaciones, pues eso es considerado un riesgo laboral para la Secretaría del Trabajo. No, y más para las empresas maquiladoras, ¿no? O sea, en ellos también están los otros rangos que son los riesgos, pues, de accidentes y luego también, pues, cuando alguien está sentado mucho tiempo que necesitan contar con equipo ergonómico porque igual eso puede afectar, ¿no? Su salud, eso es otro tipo de riesgos.
Y en tu experiencia, ¿qué has visto muy impactante en cuestión a las multas, ¿no? O sea, que hasta dónde llegan las multas para las empresas maquiladoras y por otro lado las empresas que son corporativas. Me imagino que corren más riesgo, mientras más grande una empresa, más grande es la multa, ¿o es realmente de caso en caso? Sí, la ley prevé diferentes tipos de multas para diferentes tipos de incumplimientos. Entonces, nada más para irnos como en orden, por ejemplo, ¿qué he visto más común o cuáles son las multas más impactantes hasta ahorita? Yo me iría con la de subcontratación, que al final es la más alta que hemos tenido en la historia, que ahorita está aproximadamente en 5 millones de pesos por el incumplimiento a todos los temas de subcontratación, es decir, tener un proveedor de servicios que no tiene REPSE, tener un proveedor de servicios que no cumple con sus obligaciones laborales, tener en tu objeto social la actividad que le contratas a un tercero también, y no nada más es la multa de 5 millones de pesos, sino que provoca la no deducibilidad de todas las facturas que le pagaste a ese proveedor. Entonces, tanto fiscalmente como el simple hecho de la multa es altísima y es de las más altas que yo he visto en materia laboral en la historia. Evidentemente, los temas de seguridad e higiene también son un tema que genera unas multas altísimas porque hay tantas normas y tantos requisitos y que son especiales para cada tipo de industria que la verdad yo en mi experiencia he visto que a las empresas les cuesta mucho trabajo poder cumplir con tanta cosa porque no está todo en un solo documento. Entonces tienes que, te aplica el inciso el 1 de acá, por el 7 de acá, por el B de acá y la verdad es que dependiendo de la industria que tienes, pues son normas específicas que aplican a esa industria en general. Entonces, la autoridad realmente considera, o sea, es a su criterio fijar la multa y se fija en términos tomando en consideración, por ejemplo, la gravedad de la falta, cuántas personas fueron afectadas, cuántas veces se va incumplido por este motivo. Entonces, toma en consideración diferentes elementos para poder determinar una multa. No hay como un catálogo, o sea, sí hay multas en la ley como podría ser hasta 400,000 pesos, pero no hay como tal una tablita que tú pudieras hacer. Si tengo incumplimiento de seguridad e higiene, ¿cuánto podría ser? Realmente está a consideración de la autoridad. Es un monto bastante alto. Y en tu experiencia, que para conocer un ejemplo, ¿no? Para que también las empresas, creo yo, es importante que conozcan casos para que también ellos puedan aprender, pues, básicamente de los errores de otros, ¿no? ¿Nos podrías contar como un ejemplo de una empresa que pagó una multa, la más alta que hayas visto, y cómo realmente se pudo prevenir, por ejemplo, el llegar a ese momento? No les puedo compartir nombres por temas de confidencialidad, entonces pues eso le quita la salecita al chisme, pero les podrá decir que tuvimos un ejemplo de un caso de una empresa que hacía bases de plástico como fundición de plástico y era a su vez proveedor de otra empresa más grande. Y en esta empresa chiquita, como que eran nuevos en México, no tenían, o sea, como que todo su esfuerzo lo estaban poniendo en establecerse aquí, en arrancar los negocios y dejaron de lado un poco la parte de las normas de seguridad e higiene y tuvimos un chavo de 16 años que metió el pie en la trituradora y se cortó el pie. Entonces, la verdad, pues obviamente perdió su pie y pues era bien chiquito. Y entonces nos tocó vivir de cerca con la familia de este trabajador, pues el hecho de que estuvo en el Seguro Social 3 días antes de poderlo operar y no le daban informes a la familia de si había llegado bien, si estaba estable. O sea, fue realmente un procedimiento emocional muy frustrante y también de mucho miedo para la empresa porque pues no sabíamos realmente qué consecuencias podría tener algo así. Afortunadamente estaba dado de alta, el Seguro Social respondió, pero sí mi mayor aprendizaje fue que hay veces que dejamos esa parte de cumplimiento como segundo plano, pero esto es como el seguro del coche. Es una coda pagarlo, es una coda de... La verdad, es espantoso. Pero la verdad, el día que lo necesitas, o sea, lloras de la felicidad de haberlo cumplido. Entonces, yo los invito a que sí se tomen el tiempo de ver, aunque sea las cosas más importantes que deben de cumplir y siempre tratar de tener a alguien adentro que esté especialmente enfocado en dar seguimiento a toda la parte del compliance para que nos evitemos estos sustos. Y realmente fue porque necesitaba una herramienta para poder empujar el desecho a la trituradora y pues se le hizo muy fácil aventarla con el pie. Entonces, de esas bobadas pueden surgir problemas gravísimos. Me gusta muchísimo esta analogía que haces de que todo esto, o sea, el cumplimiento
legales como básicamente agarrar un seguro de carro, ¿no? Porque realmente sí es muy grave. Cuando ves todo lo que tienes que pagar, todo lo que vas a pasar, realmente pues uno se arrepiente, ¿no? ¿Qué les recomendarías a las empresas, en especial como que IMEX, y más ahorita que está el nearshoring, que quieren venir a México, se empiezan a establecer? ¿Qué recomendaciones le darías para prevenir riesgos laborales? Pues la primera sería que traten de apegarse a la ley lo más posible. Sé que México es un país hermoso que amo, pero la verdad es que sí nos caracterizamos por encontrar la creatividad en todo. Entonces, a veces que encontramos, ya sabes, como, ay, mira, pero le podemos dar una vuelta por acá, mira, esto le podemos dar la vuelta por acá, por aquí nos podemos ahorrar algo. Entonces, empezando por la nómina, trata de apegarte a la ley. Da de alta a tus trabajadores, demuéstrales que son importantes para ti y cumple con todas tus obligaciones patronales. Entonces, sería la primera. La segunda, y que he visto bastante, es que cuando incorporan sus empresas aquí en México, los notarios tienden a poner en el objeto social todo lo que se les ocurre para que nunca tengan que regresar al notario otra vez. Y lo que eso está provocando es que con muchas empresas no vienen con el 100% del conocimiento y de la mano de obra para poder arrancar sus negocios, dependen de prestadores de servicios especializados o de personal, no le quiero decir subcontratado, pero nada más para quien no conoce este nuevo término de servicio especializado. Si necesitan terceros especialistas que les ayuden a complementar su operación, tienen que asegurarse de que ese servicio no venga considerado en su objeto social. Esto lo he visto suceder muchísimas veces desde la reforma para acá y literalmente es un problema de juego de palabras que le ha impactado en multas y en no deducibilidad a muchos clientes. Entonces, asegúrense de redactar bien su objeto social con lo esencial y con su objeto social primordial. La tercera podría ser la parte sindical. En México, pues tenemos un derecho colectivo de trabajo pues relevante que aparte ha sufrido muchos cambios en los últimos años que ha provocado confusiones y retrabajos y todo, tanto para sindicatos como para la autoridad y para las empresas. En estos nuevos procesos ahora se toma en cuenta la votación de los trabajadores para poder, digamos, validar un contrato colectivo de trabajo. Ya no es de que la empresa y el sindicato se ponen de acuerdo, firman su contrato y se acabó. Ahora los trabajadores tienen que votar si están de acuerdo con ese acuerdo al que llegaron o no. Entonces eso vuelve a mi recomendación número 1. Valoren a sus trabajadores, trátenlos bien, porque al final los necesitan, no solo para la productividad, sino porque también los vas a necesitar en algunos procesos legales y necesitas pues que estén a tu lado y que sientan que son parte del equipo, que son parte de la empresa y que vean también por el bienestar de la empresa. Sí, la verdad es que es muy importante, ¿no? Que los traten bien y que no sea solamente, bueno, llevarles como que pizza, tener una oficina bonita, va mucho más allá, ¿no? Tanto la parte de la cultura, que se traten con respeto, como la parte de las prestaciones, como tú mencionas, o sea, que realmente ellos se sientan apreciados y como cuentas tú, si llegara algo a juicio, pues también es muy importante ahí la relación que se tuvo desde el principio. Bueno, hablando de el inicio ya de una empresa, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que ya inició la empresa, que ya tiene todo como que en orden en cuestión de lo legal, pero ahora se trata como de la cultura, ¿no? Cuando ellos reclutan, lo que es como que el onboarding, ¿qué recomiendas en esa parte? Pues mi primera recomendación, no solo recluten por habilidades, sino también por adaptación a la cultura. Culture fit se llama ahora. Podrías traer al Ferrari, pero si tu empresa es una montaña, pues se te va a morir, necesitas un 4x4. Me encantan estas analogías porque son clarísimas. Entonces es muy importante que sepan quiénes son, cuál es su cultura y cuál es el perfil que el mejor se va a adaptar a la forma de trabajar. Porque realmente todo el mundo puede aprender skills, esa es la realidad. Pero adaptarte al tipo de cultura, cómo se manejan las cosas ahí, no tanto. También del inicio les sugeriría que hablen con la verdad. El problema es que por maquillar tu oferta de trabajo, luego vendemos cosas que no son en la realidad y eso se traduce en riesgos laborales, se reduce en juicios, se reduce en rotación. Entonces, no tengamos miedo a decir quiénes somos realmente. Y se los aseguro que hay gente para todo tipo de empresas. Así vas a asegurar de que quien entró ya sabe a qué le está tirando. Un ejemplo que es como, sí, aquí trabajamos de 9 a 5, pero la realidad del secreto es que todo el mundo tiene que trabajar de 9 a 9. Y si te vas a las 5, todo el mundo te ve horrible. Entonces, seamos transparentes. Oye, la verdad a veces se requiere más de tu tiempo. O sea, sí seamos más claros porque eso te va a evitar un problema más adelante. Sí, eso es muy, muy común, ¿no? En México, aunque ya realmente también ya salió esa nueva ley de los horarios. La verdad, yo estoy muy, muy contenta, ¿no? Porque así también ya puede haber más equilibrio en la vida de los trabajadores. Porque si no pones reglas, también se pueden aprovechar, ¿no? Las empresas. Entonces,
Y la verdad es que es una tendencia mundial. O sea, la OIT ha estado empujando los derechos humanos y laborales de verdad con todo, tan así que inclusive, es más, todas estas reformas que estamos viendo en México vienen por el TEMEC. O sea, ni siquiera es que nuestro gobierno se le ocurrió, es que nos obligaron a hacer todas estas reformas laborales, que la verdad me da gusto, porque la ley federal del trabajo era de las leyes más rezagadas. En México no se había reformado sustancialmente desde hace muchísimos años y me da gusto ver que empieza a haber cambios. Sí, la verdad es que a veces es necesario. Todos quieren hacer negocio, pero también a costa de quién, ¿no? De quiénes. Entonces creo que sí es muy bueno que se estén implementando este tipo de reglas. Y sobre todo entender que, o sea, realmente toda esta trayectoria del trabajador dentro de tu empresa siempre va a tocar con diferentes áreas, con diferentes procesos, con diferentes líderes, etcétera. Entonces es bien importante que estudien esa trayectoria de su trabajador y vean de qué forma pueden mejorar cada uno de los pasos. Por ejemplo, si reclutamos a una persona que de entrada sabíamos que no iba a ser tan buen fit con la cultura, va a generar un riesgo. Si desde el inicio no le dije cómo lo iba a medir, tu productividad, ¿cómo la vamos a medir? ¿Cuáles eran los KPIs que no cumplió? Entonces, una de las grandes recomendaciones que les puedo dar es la comunicación. De verdad que yo creo que el 90% de las bajas que existen en este país se podrían haber solucionado si la comunicación hubiera sido asertiva y oportuna desde el inicio. Y pues bueno, y la segunda clave es pues apegarnos al marco legal en lo absoluto y si no es posible, al menos en lo más importante. Y bueno, para los despidos, ¿no? O sea, sé que muchas empresas pues saben que puede haber como que despidos a futuro. ¿Cómo se pueden preparar para evitar como que riesgos laborales cuando se va a llegar, ¿no? Eventualmente a esa parte. Sí, pues mira, llevo 18 años defendiendo empresas y es un trabajo difícil. Todos los que ya han estado ahí ya saben lo complejo que puede ser probar algo en juicio como empresa. Afortunadamente la ley no está de nuestro lado ni el proceso tampoco. Y entonces sí es uno de los riesgos más altos que yo veo porque aparte generan pagos altísimos a las empresas. O sea, he visto empresas tronar por tener que pagar las indemnizaciones por haber perdido un juicio, los salarios caídos, pues son altísimos. Entonces lo que yo les diría es que si cuidas todos estos pasos que les he comentado de su trayectoria del trabajador, es decir, cómo lo recluté, qué le ofrecí, documenté la descripción de puesto y documenté las obligaciones y documenté cómo lo iba a medir. Cuando no empezamos a llegar a las metas, me senté con él, se lo expliqué, entendí qué necesitaba, lo capacité en lo que le faltaba. Como líder, le pregunté qué necesitaba de mí, etcétera. O sea, cuando vamos cumpliendo cada uno de estos pasitos, la realidad es que al momento de que tú despides a alguien que le veniste diciendo, y tuviste las sesiones, tuviste la retroalimentación, la comunicación, le diste las herramientas y al final dices, oye, la verdad es que llevo 6 meses apoyando en este proceso y sigues sin llegar a las metas, es más fácil que el trabajador pueda reconocer su error y entonces no tengamos que llegar a un juicio. Pero en cuando yo le digo, ay, bajo rendimiento, no, trabajo para ti 12 horas al día, ¿cómo que bajo rendimiento si lo único que hago es trabajar? Entonces, cuando metemos a la ecuación cosas subjetivas, es extremadamente complicado llevar un buen proceso de baja. Por otro lado, pues documentar. Gente de recursos humanos, no se avienten los avisos de rescisión ustedes solos. Por favor, siempre lléguense de un abogado laboralista que les pueda ayudar a redactar esos avisos, porque pueden ser muy perjudiciales para la empresa si están mal fundamentados y mal integradas las evidencias. Y la otra posibilidad es pagar. La realidad es que en México por 5,000 pesos nos vamos a juicio, porque no se los quiero pagar. Y la verdad es que al momento que haces las cuentas de lo que te sale el abogado, los peritos, más aparte vas a tener que estar negociando y que les choca a los clientes, oye, ya estoy en juicio, ya te pagué y encima tengo que llegar a un arreglo, la verdad es muy frustrante. Entonces los invito a que lo que se pueda cerrar en casa, ciérrenlo en casa. Es mejor pagar 30 días de más en la empresa que en la autoridad. Mete en tu presupuesto tu fondo de indemnizaciones y evita llegar a juicio. Mencionaste acerca de documentar. ¿Qué tips le podrías dar tú, por ejemplo, a los supervisores o a los equipos de recursos humanos de cómo documentar de manera adecuada como las juntas de feedback o las tareas y las responsabilidades que se esperan de los trabajadores en caso de que se tiene que llegar al proceso de baja? En el derecho laboral todavía somos de papelito habla. En la manera de lo posible, las relaciones de feedback pueden ser digitales y ir dejando documentos donde ambas partes, obvio,
escuchen bien, ambas partes dejan sus comentarios. Es importante que también los jefes reciban feedback y sobre todo se lleven tarea a los dos. Es como tanto del trabajador como del jefe, ¿cómo podemos mejorar esta calificación o este performance review? Ahora, si hay algo más trascendental, bueno, las famosas actas administrativas, pues mucha gente las conoce. Realmente fundamentar un juicio entero en actas administrativas puede ser riesgoso, pero en la práctica son buenas. A mí me gusta más la carta de compromiso porque la carta de compromiso ya implica el perdón y el trabajador se compromete con la empresa a cambiar o a mejorar en ciertas cosas que se hayan evaluado. Y el acta administrativa es como acta administrativa, así como reporte de la escuela, aquí te voy a anotar y te lo va a agregar en tu folder. Los invito a que hagan estas cartas compromiso en la que el trabajador realmente se compromete con la empresa y cuando empiezan a tener incumplimientos sobre estos compromisos, es mucho más fácil poder pues documentar una rescisión. Es mejor documentar de más que documentar de menos. Sean exhaustivos y conforme no se vayan cumpliendo ciertas cosas, vayan documentándolo. Todo lo del día a día, la realidad es que a través de estas comunicaciones, cartas, compromiso y feedback, puedes generar bastante evidencia documental que después te puede ayudar, ya sea a dar la baja y eventualmente de todas formas llegar a un arreglo con esta persona o documentar un aviso de rescisión si eso es lo que procede. Pero sí, fíjense bien de los asuntos que tengan su propia normativa, como el tema del acoso, la violencia laboral. Wow, es bastante, ¿no? Qué importante es estar organizados. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de prevenir, ¿no? Ahora para irnos del otro lado, aparte de realmente como que evitar multas, también en cuestión de como la empresa, ¿no? Y la cultura. No, pues evidentemente si tienes una mentalidad de prevención, sabes que tienes que generar una cultura de prevención. Eso quiere decir que cada elemento de tu organización va en pro del bienestar común. Como que a veces sentimos que es empresas contra trabajadores, pero la realidad es que uno no puede sin el otro. Entonces, que todos entiendan que somos, o sea, diferentes partes de un todo y que tenemos que trabajar hacia el mismo fin. Cuando tú generas esta cultura de prevención, de comunicación, etcétera, etcétera, evidentemente la empresa empieza a vibrar en una sintonía menos a la defensiva. Y creo que para mí es donde empiezan a ganar las empresas y pues los trabajadores también, porque trabajan en ambientes pues mucho más sanos. Por ahí ahora hay un concepto que está poniendo de moda que se llama seguridad psicológica. Entonces, el trabajador que va a trabajar sabiendo que está respaldado, que es escuchado, que es tomado en cuenta, que es evaluado de una manera justa, pues trabaja con mucho mejor ánimo, con mucho más compromiso. Si un día le pides un extra, te lo va a dar sin pensarlo. Sí, yo también creo en esa ideología, ¿no? Que ya ves que se usa mucho happy wife, happy life. También en negocios se usa el de equipo feliz, empresa feliz, pero realmente empresa, ay, ¿cómo diría? Pues exitosa, productiva. Ajá, sí. Sí, empresa exitosa porque todos somos como que un elemento jugando un papel y todos les debe apreciar y tratar con valor, pero también tratarlos como ellos se sientan valorados, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero bueno, creo que nos hemos pasado un poco de nuestro tiempo meta, pero me ha encantado, la verdad, la plática y creo que también aprendieron todos los que nos vieron o que nos están viendo o escuchando de bastantes tips de cómo prevenir y más que nada cómo comunicarse, ¿no? El factor de comunicación, qué importante es desde el inicio, o sea, desde que comunican el puesto y cuando la persona ingresa, que comuniquen qué se requiere de ellos y la constante comunicación. Entonces, esa es la parte como fundamental y pues también tratar a las personas con respeto, ¿no? No sé si quieras resumir los tips antes de terminar el episodio. Lo resumiría en dos partes, como la parte de cumplimiento y la parte de prevención. La parte de cumplimiento, pues volvemos a lo mismo, tratar de pegarnos a la normativa legal lo más posible. Las multas más altas, ¿dónde están? Pues en la parte de subcontratación, entonces asegúrense de los REPSes, asegúrense de los objetos sociales, o sea, verifíquenlo 100 veces. La parte de los procesos sindicales nuevos también es una parte importante de tomar en cuenta donde considero que puede haber muchos riesgos. La parte de nóminas creativas, abusados con eso, abusados con sus proveedores, porque es un tema que pues va cobrando mayor relevancia como lo han visto y no va a dejar de cobrar relevancia. Entonces, abusados con eso y consíganse un experto, sobre todo aquí que hay mucha maquiladora, la parte de las NOMs y de seguridad de higiene. En verdad sé que es una lata, pero los invito a que le den una buena estudiada a las NOMs y vayan trabajando activamente en cumplir con todos los requisitos.
Y por la parte de prevención, yo les invito a que hagan ese estudio de la Employee Journey, desde que posteo mi vacante hasta que un trabajador debe de salir. Entonces, hagan ese mapeo, identifiquen los puntos de dolor que en su empresa son más recurrentes y documenten. Marité, me ha encantado nuestra plática, la verdad es que muy, muy buenos tips y creo que todos deberían de aplicarlo y sobre todo hablar, ¿no? O sea, hablar con su equipo para ver dónde pueden mejorar. Antes de irnos, si puedes recomendarnos algunos recursos y también lo más importante, cómo te pueden encontrar en las redes y cómo te podemos apoyar. Bueno, en LinkedIn estoy con Marité Villanueva. Dense una vuelta, ahí les pongo tips de todo tipo de obligaciones laborales. Acabo de subir algo de teletrabajo, subí sobre el protocolo contra la violencia en el trabajo, etcétera. Entonces por ahí les comparto mucha información. De hecho, si necesitan alguna duda en específico, también me pueden mandar ahí un mensajito y les ayudo a resolverlo. Vean los videos de Marité que están, aparte producidos de manera divina, me gustan mucho verlos. Y muchísimas gracias, ¿no? Por también regalar ese contenido porque es realmente contenido de valor para las demás personas, así que gracias por compartir. Y bueno, gracias de nuevo a todos y todas por escucharnos. Síganos como Incomex Nacional en todas las redes sociales, visiten nuestra página y déjenos estrellitas en el podcast si les gustó y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, Marité. A ti, que estén muy bien. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.